Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Continúa el drama silencioso en Líbano. Silencioso para el que no quiere escuchar lo que allí ocurre, claro. Este pequeño pero fundamental país de Oriente Medio es un crisol en el que se reproducen y a veces se amplifican todos los dramas y las tragedias de la región. Es un país clave, tal y como me advirtió allí mismo en Beirut Tomás Alcoberro, el maestro histórico corresponsal de La Vanguardia en el Líbano. Que es que aquel que cree que entiende algo del Oriente Medio es porque se lo han contado mal. Dicho esto, diré que el Líbano tiene una característica que es la libertad, sobre todo de información. Entonces esto es todavía una especie como de paraíso de periodistas, de espías, de intrigantes, y lo ha sido toda la vida. Me parece fantástica la frase. Quien diga que entiende algo de Oriente Medio es que se lo han explicado mal. Hace unos días la violencia volvía a las calles de Beirut, un tiroteo entre diferentes facciones políticas, al menos 6 muertos, decenas de heridos en enfrentamientos los más violentos en la capital libanesa en años. El incidente se produjo por las tensiones en torno a la investigación de la brutal explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2014. Una explosión que arrasó la ciudad. Con el Líbano viviendo un nuevo episodio de violencia, hacemos historia con mayúsculas. Hoy, una breve y rápida lección de historia sobre este país de Oriente Medio. Emilio Sanfrancés, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal estás? Oye, lo primero, Emilio, 2 pinceladas de la historia del Líbano en el siglo XIX. Nos vamos hasta allí. Bueno, pues Ángel, en el siglo XIX lo que hoy en día es el Líbano es parte del Imperio Otomano, que es en aquel momento un imperio que ya está en crisis, en descomposición, y que las grandes potencias europeas, Francia, Gran Bretaña, Austria, intentan mantener funcionando el mayor tiempo posible porque tienen miedo al vacío. La frase que citabas tú antes, el que crea que comprende Oriente Medio es maravillosa. Es que no ha comprendido nada, que es una cosa maravillosa. Es que se lo han explicado mal. Es que se lo han explicado mal. Pues esa mala explicación viene o vendrá del vacío que deje en gran parte el colapso del Imperio Otomano. Y ese gran crisol, como tú decías, de culturas en el que hay una influencia cristiana, una influencia ortodoxa, una influencia sunita, chií, drusa, etcétera, que había sido, pues además protagonista, Tiro, Sidón, Biblos, las grandes ciudades de la cultura fenicia, en los albores de la antigüedad, pues ha quedado, vamos a decir, que encapsulado en el mundo árabe desde la Edad Media, pero que también ha protagonizado o ha sido parte de los reinos cristianos que se fundan en todo el Levante con las cruzadas, pero como te digo, en el siglo XIX forma parte de ese imperio decadente que es el Imperio Otomano. Líbano, 1860. ¿Qué pasa? Pues mira, Ángel, en Líbano en 1860 se produce, no solamente en Líbano, se extiende hasta Damasco, una masacre de cristianos en el territorio de lo que hoy en día es el Líbano. Estamos hablando de unas 12.000 muertes. Es tal la gravedad del conflicto que es necesaria una intervención primero diplomática y después incluso militar de esas grandes potencias europeas, en este caso la potencia que intervendrá será Francia, para promover lo primero, el acabar con la situación de violencia que se vivía, y lo segundo, para forzar al Imperio Otomano a conceder un estatus político especial a lo que hoy en día es el Líbano, que salvaguardase los derechos de los cristianos y en general de las minorías. ¿Cuál es el resultado en 1860 de esa intervención internacional? Que comienza la presencia francesa en la zona, que comienza la influencia francesa que luego va a ser determinante en el siglo XX de la historia del Líbano. Y también es fundamental, pues que ya vemos que en el siglo XIX la violencia endógena de ese territorio es algo que salta por los aires, pues con frecuencia, desgraciadamente, prácticamente cíclica. ¿Cómo llegamos a la guerra civil del Líbano? ¿Qué era la línea verde? Bueno, Ángel, el Líbano consigue su independencia en los años 40, su independencia de Francia, después de la caída del Imperio Otomano, se convierte en un territorio francés, en un mandato otorgado por la Sociedad de Naciones, la antecedente de Naciones Unidas a Francia, consigue su independencia
digamos que con un estatus muy particular, una especie de difícil equilibrio de poder en el llamado Pacto Nacional de 1943, en el que pues el portavoz del Parlamento es cristiano. Bueno, eso se lo siguen repartiendo así. Se lo siguen repartiendo, aunque ahora ha cambiado un poco el porcentaje. El presidente es cristiano, el portavoz es chií, el primer ministro es suní, etcétera, etcétera. Líbano va a vivir unos años de esplendor, cuando Líbano fue conocido como la Suiza de Oriente Medio. Sí. Prosperidad económica, libertad, lo que antes también citabais, un espacio de libertad y de cosmopolitismo. Pero la influencia del conflicto árabe-israelí, la creciente llegada de refugiados de Palestina, la presión de la OLP de Yasser Arafat sobre el territorio, las tensiones entre los distintos grupos de los que ya hemos hablado que conforman la sociedad libanesa, va a llevar finalmente a que esa gran olla a presión estalle en 1875, en un conflicto brutal y larguísimo hasta 1990, que es la Guerra Civil Libanesa, en el que la línea verde que dividirá Beirut por la mitad, no es una línea oficial, marcará la incapacidad de las distintas comunidades por entenderse y marcará también pues la creciente tensión entre ellas, con acciones cada vez pues más belicosas las unas contra las otras, en un conflicto que dejó pues más de 100.000 muertos, fíjate tú, en un país como Líbano, que es un país pequeño, y 1 millón de desplazados. Claves de la historia del Líbano desde 1990. Claro, solamente viendo los vecinos, solamente viendo Siria o Israel, ya te imaginas muchas cosas. Pues mira, cuando la OLP comenzó, presión internacional, etcétera, a decaer como fuerza de influencia en Líbano, su sustituta de la mano de Irán, de Siria, fue Hezbollah. Hezbollah ha sido, vamos a decir, uno de los grandes factores de inestabilidad del país desde entonces, y junto con Siria eso ha llevado a la intervención en 1996, la operación Uvas de la Ira de Israel en el sur del Líbano para atacar a las milicias de Hezbollah. Llevará a la guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah. Fíjate, el asesinato, año 2005, del ex primer ministro Rafik Hariri, también vinculado a la acción de Hezbollah. Cuando se inicie la crisis siria, al Líbano le ha afectado profundísimamente, aparte del estar en el corazón de una zona tan conflictiva como la que estamos hablando, la llegada masiva de refugiados a su territorio. 1 millón de personas aproximadamente, mientras que ese delicadísimo equilibrio de poder entre las distintas comunidades que componen el país apenas se sostiene. Hoy en día hablamos de un país con un 40% de paro, un país sumido en la pobreza que ya no es en nada ni se asemeja, es como una caricatura dramática de aquella Suiza de Oriente Medio. Y en esas, lo citabais antes, 2020, agosto de 2020, la brutal explosión en el puerto de Beirut, que es que ha acabado de aniquilar algunas de las bases de la economía del país, reduciéndolo a la impotencia. Me recuerda mucho lo que está sucediendo estos días, y es una buena recomendación, yo creo que para los oyentes, una película de 2017, El Insulto. Es una película libanesa que habla de cómo un pequeño conflicto entre miembros de estas dos comunidades desemboca en un conflicto abierto de carácter social. Es una película fascinante que yo creo que puede ayudar a entender lo imbricadas que están en las mentalidades, el recuerdo de las atrocidades de unos y de otros y la incapacidad de superar todo ello. Yo recuerdo 2 imágenes de las veces que he estado en el Líbano. Una, la visión de los altos del Golán, ya en Siria, lindando con la frontera de Israel, y otra en Beirut, los campos de refugiados verticales. Y es que todos los edificios de 20, 30 plantas, todavía con los restos de los bombardeos, se han convertido en campos de refugiados sirios, sin nada dentro de los edificios. Es impresionante. Clase de Historia, todos los lunes con Emilio Sanfrancés. Gracias, profe. A ti siempre, Ángel. Adiós, chao.